una noticia reciente sobre la situación, o sea, una noticia que tiene nada más 2 o 3 horas nada más de haber salido al aire. Entonces, en base a esa noticia, que son más o menos 3 minutos, vamos a empezar pues a nuestra tertulia, ¿ok? Y aquí en Washington, en la Casa Blanca, el presidente Biden va a reunir hoy a su Consejo de Seguridad Nacional en un momento de máxima tensión, después de alertar el viernes por la noche de que cree que Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania y atacar su capital. Este fin de semana Biden se ha quedado en la Casa Blanca, no se ha ido a su residencia familiar como hace en otras ocasiones, y desde aquí está siguiendo la situación, le está informando su equipo de seguridad nacional e insisten en que Rusia puede lanzar un ataque en cualquier momento. Llevamos ya semanas escuchando aquí en la Casa Blanca advertencias de este tipo, pero casi cada día van subiendo de nivel, mientras las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, se acusan mutuamente de buscar una guerra. Podríamos estar ante la mayor guerra en Europa desde 1945. Declaraciones del primer ministro británico este domingo a la BBC. Advierte a Rusia que no le dejarán seguir operando en libras esterlinas ni en dólares en los mercados internacionales si ataca a Ucrania. Va en la línea de lo que acordaron ayer en Múnich los ministros de Economía del G7. Sanciones financieras concertadas y sin precedentes, dicen en un comunicado. Se eleva el tono de las amenazas un día después de que el presidente Vladimir Putin ofreciera a todo el mundo imágenes de su poder militar y balístico, con misiles hipersónicos y capaces de llevar carga nuclear. En el este de Ucrania, el conflicto se recrudece con decenas de incidentes armados entre separatistas prorrusos y fuerzas militares ucranianas, que se acusan mutuamente de romper la tregua y preparar una invasión. En Kiev vuelven un fin de semana más los entrenamientos de reservistas y sigue en marcha la evacuación de familias desde las zonas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Según Moscú, unas 40.000 personas habrían sido trasladadas ya al lugar seguro en territorio ruso. Podría ser, si están de acuerdo, en el orden que se fueron presentando: Eduardo, Sonia, Benito, Michael, Halima y Miriam. Si les parece bien, ¿están de acuerdo? Podríamos empezar así. ¿Les parece en tiempo prudencial 5 minutos? Y nos queda tiempo después como para hacer un redebate y demás. Si están de acuerdo, ¿les parece bien? Perfecto. Viendo la noticia que tú pones, Mariam, a mí me parece la misma historia del sensacionalismo, el tremendismo y la política de sembrar miedo y desesperación en el mundo entero para justificar una acción que tiene beneficiarios muy bien definidos, que no son Estados Unidos, que no son las naciones europeas, sino personas dentro, a mi juicio, a mi manera de ver y las conclusiones que saco dentro de todas las noticias que uno ha venido viendo en los últimos días, y también conociendo un poquito del devenir histórico de la región. El interés es más bien muy particular y tú pones noticias, pero los medios de comunicación actualmente están dominados por grupos empresariales o de inversionistas, grupos económicos, que son los que disponen qué se dice y qué no se dice en las noticias, qué se hace y qué no se hace en los gobiernos, incluido Estados Unidos, que es mucho decir, y están llevando las condiciones a que se justifique nuevamente Irán, por decir algo. A todos nos llamó mucho la atención que Estados Unidos se saliera de Afganistán tan sorpresivamente, tan rápidamente. Y a mí me cae la conclusión de que al final lo que han querido es hacer espacio, disponer recursos
exclusivamente para esta otra operación que venía con el programa de gobierno probablemente de los demócratas en Estados Unidos. Así uno podría entender, a mi manera de ver las cosas, cómo ellos se salen de una guerra no conveniente al momento, en el momento, para buscar otra que les pueda convenir más. Y las conveniencias, pues ya la vamos viendo con el precio de los combustibles, que si los commodities, que si 100.000 cosas que van subiendo. Todo eso beneficia a los que dominan el mercado. Y no le veo otra razón a esta posible guerra, y espero que no se dé guerra. Putin ha sido muy firme en su defensa de su zona de influencia, está en su frontera realmente. Uno pregunta, ¿qué le interesa a Estados Unidos? ¿Qué tanto le puede interesar a Estados Unidos? Crimea o Ucrania, mejor dicho, Ucrania. A lo mejor viene luego Crimea, probablemente. Uno no sabe cuál es el plan total. O si solamente es querer forzar un poco, amedrentar un poco a Putin para que siga aceptando su recogida en el dominio mundial. No sé, realmente no lo sé, pero van a desencadenar una disparatada, simple y llanamente. Es mi criterio. Y ahí paro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Sonia, por favor. Hola, perdón, que empezó a llover y tengo la ropa allá afuera. Mira, yo, como bien dice Eduardo, al ver las noticias, después de salir de una pandemia, yo me preocupé porque dije, encima hay una pandemia y viene ya una guerra y una tercera guerra mundial, ¿no? Me preocupé muchísimo. Hasta que, como me pasó en la pandemia, que dije, a ver, déjame aclarar mi mente, ponerme a estudiar la historia, ver qué es la OTAN, por ejemplo, cómo está la economía de China, Estados Unidos en estos momentos, Joe Biden, Kamala Harris. Y entendí, como bien dice Eduardo, que lo que hay es un conflicto de convenios, es business, dinero. Esto no es de que, pobrecito la gente de Ucrania, la gente de Crimea, los Estados Unidos nos quiere atacar. Es business, es dinero. ¿Por qué? Porque nadie está hablando de China, de los convenios que ha tenido China y Rusia juntas. Señores, tenemos que pensar que en los años 90, al principio de los años 90, Estados Unidos prácticamente no tenía enemigos. Estados Unidos era la meca de todo. En cuanto a la tecnología, cash money, que eso es lo que ya se maneja mucho allá. La economía rápida, como siempre ha sido Estados Unidos, ahora mismo ya no es igual. Entonces China y Rusia estaban en un nivel muy apartado de no tener dinero, de venir de un conflicto interno y también externo, no tenían tantos recursos, mucho menos. Entonces, China ha crecido muchísimo, es una locura. China es, tú dirás, bueno, es una potencia mundial. No, lo quiere ser. Y es una amenaza para los Estados Unidos, y más si China y Rusia se enlazan. Pero para mí, ¿cuál fue la equivocación de los Estados Unidos? Que abandonó territorios donde ellos habían invadido, convenios con diferentes presidentes, y se inclinaron solamente en la situación que viví, y ustedes vivieron también, con el tema de Irak, que sorpresivamente en este tiempo ellos
soltaron eso. Pero ¿y por qué lo soltaron? Señores, es dinero, business. Hay un convenio que China va a tener con Rusia, tengo entendido, que lo trató de hacer el presidente ya fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, donde el petróleo que le daría Rusia a China va a ser pagado en euros. ¿Y cuál es la primera moneda que se usa mundialmente? El dólar. Si usted afecta a Estados Unidos por medio del dólar, todo se jode, todo se embroma por ahí. Entonces, que Putin vaya a invadir, quieren poner, primeramente Estados Unidos, porque la OTAN la conforman unos 30 países, quieren poner por medio al artículo 5 de la OTAN, que dice que si un país que está dentro de la OTAN es invadido o atacado, todos los países, estos 30 países atacan también, pero hay un detalle. Ucrania no cumple los requisitos para entrar a la OTAN. Ucrania está en un 60% para entrar a la OTAN. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Como ellos bien le encanta hacer, ahí está la meca del cine, el séptimo arte, Hollywood. Ellos siempre hacen un pantallazo, como lo hicieron con la guerra de Irak, que inclusive hay muchos, suena como conspiranoide, pero hay muchos norteamericanos que he escuchado que dicen que no creen que haya sido la gente de Al Qaeda, que ellos creen que fue lo del 11 de septiembre, que haya sido los mismos de Estados Unidos. Porque ellos hacen un pantallazo y crean la histeria colectiva, el miedo, para desinformar a la gente y poner como señuelo a Ucrania, donde todavía no puede entrar a la OTAN. Perdón, Sonia, te quedan 30 segundos. Claro que sí, ya yo estoy terminando. Y la OTAN todavía no puede entrar porque no tiene esos requisitos. Entonces, para mí, Ucrania lo está poniendo como señuelo para Estados Unidos inmediatamente hacer su plan. Y ellos no saben absolutamente nada de lo que va a hacer Putin, porque Putin fue espía, estuvo en la KGB por muchos años, así que él sabe mucho de esas estrategias. Muchas gracias, Sonia. Seguiría Benito, por favor, lo escuchamos. Bueno, primeramente decir que para nosotros, los que estamos interesados en los fenómenos bíblicos, debemos entender que todas esas cosas pues han sido proféticas y sin ninguna intención de que se forme una guerra, pero esas son cosas que a nosotros pues nos permiten escalar más dentro de lo que se llama las escrituras y poder seguir investigando las cosas como van, porque para nosotros pues tiene que ver con el asunto de redención, tiene que ver con el asunto de futuro y de escatología. En otro orden, ya en el ámbito ya general, esto es un problema totalmente complejo. Es un problema complejo porque está envuelto lo que los compañeros han dicho, el asunto económico, pero cuando yo veo que me he pasado los últimos días escuchando, viendo noticias como todos, para poder comprender un poquito el asunto. Por favor, excúsenme. Usted sabe cómo está el muchacho. Yo entiendo que, aparte de que esto es un problema económico, aquí hay un problema ideológico. Aquí hay un problema ideológico y lo vemos en el aspecto de que cuando usted escucha diferentes expositores, personas que conocen del tema y de la realidad que está pasando, cada persona habla y defiende el tema dependiendo de su inclinación en lo que se llama la ideología. Cuando nosotros hablamos de que es un problema de ideología, estamos hablando de que nosotros estamos al frente de una posible tercera guerra mundial
entre dos bandos. Si nosotros desviamos, vamos a decir, el asunto económico y nos centramos, por ejemplo, por ese lado, vamos a ver que hay un lado que es, vamos a decirlo así, para no exagerar, demócrata entre comillas. Y hay otro lado que viene con una herencia marxista. Entonces, cuando usted ve que la OTAN compone 30 países y quiere continuar componiendo más países, es porque entienden del problema en que está en este mundo. Cuando usted ve que en medio de este problema de tensión, el presidente de Brasil, el presidente de Argentina, entre otros, como el de China, se abrazan de Putin, es porque están mirando realmente la división que tiene el mundo. Usted va a ver que presidentes como el de Venezuela, como el de Honduras, está de acuerdo con Putin 100%. El de Venezuela ya prometió mandar soldados para allá. ¿Por qué? Porque hay un problema de ideologías. Entonces, cada ideología quiere permanecer, quiere pues mantener su hegemonía. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial mantiene la hegemonía con el dólar, debemos entender que ellos, dado de que eso le permite a ellos cada beneficio, porque cada negocio que se hace en dólar le permite beneficio a ellos, el negocio que se hace en el mundo, pues ellos quieren mantener su hegemonía. Y si hacemos un al revés y en vez de ser Estados Unidos ponemos que fuera China, pues cada quien va a defender sus intereses. Y por ahí siempre se ha escuchado diciendo en las noticias que quién tiene la razón, Bueno, yo he entendido, porque uno escucha a los expertos, pero también uno hace sus análisis. Yo entiendo que en este conflicto, quien tiene la razón es Ucrania. Putin y Rusia pues tienen sus intereses con respecto al gasoducto, tienen sus intereses con respecto a que si presionan. Perdón, Benito, le quedan 30 segundos. 20 segundos. No me va a dar el tiempo para explicar en general lo que quiero explicar, pero sí, bueno, entiendo que quien tiene la razón en este aspecto es Ucrania, porque Ucrania es la que está siendo amenazada por cualquier bando que fuera, es la que está siendo amenazada para ser invadida y quiera Dios que eso no suceda. Muchas gracias, Benito. Vi que ingresó Nirka de la Rosa Sánchez, que no se había presentado. Entonces, para ella le comentamos que estamos haciendo 5 minutos sobre el tema que nos compete hoy, y ella le tocaría después que hable, bueno, Miriam. Ahora seguiría Michael, por favor, te escuchamos. Bueno, me había contado escuchar un poco más Benito para que terminara de desarrollar lo que estaba diciendo. Bueno, yo tengo sentimiento encontrado porque la mejor amiguita de mi hija es ucraniana, en el colegio aquí de la mayor. Y preguntándole así a la madre de ella, lo que me cuenta sobre ese conflicto, porque yo le voy a decir algo, yo de un tiempo para acá yo decidí no ver noticias en la tele. Y veo la tele lo justo porque la pone mi esposa. Pero es que la tele lo que te genera es pánico, como desaparecer en ese momento y no volver o sea, no vivir ya. Y yo decidí mejor enfocarme en leer, investigar por mi cuenta y trabajar duro día a día, porque el que no trabaja hoy en día no le caen las cosas del cielo, como dicen aquí. Entonces, sobre ese tema, Benito mencionó la ideología. Si tú te pones a comparar la ideología que gobierna en Venezuela, todos mis compañeros son venezolanos. Trabajo por una cadena de restaurantes que se llama Goico, que la fundó un venezolano aquí en España, un venezolano que le salió corriendo el sistema de Venezuela para acá, y todos los compañeros que tengo también. Y ellos son de izquierda. En teoría los demócratas, que son los que han promovido esta ideología y este progresismo por el mundo, que también tienen su escuela, se habla de un club llamado el Club Bilderberg,
que es el que forma la mayoría de los políticos en democracia que tenemos hoy día. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, el progresismo promueve, por ejemplo, la LGTB, promueve a favor de que se casen hombre con hombre, etcétera. Pero en Rusia no quieren saber ese tipo de personas. Entonces yo digo, ¿cómo entonces esta gente se pueden juntar? Porque si te vas a China, China tiene los dos sistemas implementados, el capitalismo y el socialismo, que yo creo que uno complementa al otro, porque yo creo que uno por sí mismo no existiría y China lo ha sabido implementar a través del control social también, que es lo que nos han puesto en la palestra con el tema del pasaporte COVID, que no le veo otra lógica. Que de hecho tenía un viaje para República Dominicana y lo he cancelado porque ninguna aerolínea te garantiza que si te da el COVID te devuelven el dinero. Conozco más de un caso que le ha pasado o se han quedado varados en República Dominicana a placer el viaje. O sea, es una incertidumbre y es lo que dijo Sonia. Coño, me voy a la pandemia, temor. En lo que está pasando actual con la guerra de Ucrania, dice, ¿a dónde vamos a parar? Es lo que te pregunta, te dejan como esa incertidumbre, ¿en dónde vamos a llegar? Te vas a la política de aquí de España, espionaje dentro de un propio partido, un partido que lleva 4 mujeres destituidas consecutivamente, y tú dices, ¿pero y a quién le creo entonces? Y gobierna el socialismo aquí. O sea, espionaje en el propio partido. Y claro, efectivamente, Ucrania no es un país que pertenece a la OTAN. Es como territorio de nadie, donde todo el mundo quiere comerse un trozo del pastel. Entonces, supuestamente hay un conflicto de intereses por el Ártico, que está lleno de tesoros, más de 9.000 y pico de millones de barriles de petróleo, sin explotar. Supuestamente una riqueza enorme en oro, en diamantes, mucha riqueza, y eso y atrás de eso que están, y no solamente Rusia y Ucrania, esa es la pantalla que nos venden, pero hay más países metidos en eso. Ahí está Canadá, porque hay una pelea por el Ártico. Entonces ahí está Estados Unidos, porque dice que el mar debería de ser patrimonio internacional, donde a todo el mundo se le permita transitar libremente, pero hay países que se quieren apropiar de esa riqueza. Noruega, por ejemplo, también está metido en ese tinglado. Y nada, me gustaría seguir escuchándolo a ustedes, que son los expertos en estos temas, porque yo lo veo por pinceladas así, documentales que me veo, libros que me leo al respecto. Y la pregunta que me queda es, ¿a dónde nos van a ir a meter estos políticos? Es lo único que me queda. ¿Dónde nos van a meter? ¿Dónde? ¿Dónde nos van a llevar con estas políticas nefastas que no han funcionado? ¿Dónde nos llevan? Y es lo único que me queda reírme, porque es un tema serio. Pero uno dice, coño, pero ¿qué culpa tiene la gente de Ucrania? He visto que ucranianos residentes en Argentina han ido a defender su patria, a aprender a disparar. Porque Ucrania, yo le voy a decir una cosa, Ucrania tiene una ideología, en su mayoría ideología de ultraderechista. Esa es otra. Ahí entra el tema de Benito, que es un choque entre ideología. Yo creo que es uno de los bastiones radicales de la ultraderecha, ahora mismo más potente. Perdón, Michael, estás en horario. ¿Querés hacer una conclusión? ¿Perdón? Estás en horario, digo, ¿querés hacer una conclusión? No, tranquilo, yo quiero escucharlos más a ustedes porque son los expertos más en este tema. Miriam, Benito, que terminé de desglosar su tema y no tengo más que aportar porque lo que vine como escucha más que todo, pero sí me desahogué, como quien dice. Muchas gracias. Bueno. Punto de Ucrania, el conflicto, y yo voy a compartir los datos que yo encontré rápidamente. Lo primero es que cuando decimos Ucrania, la población ucraniana está compuesta por ucranianos, o sea, las personas autóctonas de ahí, rumanos, moldoveses, tártaros, polacos, húngaros, eslovacos, belorrusos, cosacos y rusos. O sea, nosotros no podemos decir los ucranianos, pero ¿cuáles? Ok, eso es para empezar. Entonces, Ucrania, lo primero es, la Ucrania formaba parte
de la gran confederación de las tribus eslavas, conocida como Rus de Kiev. Miren, señores, toda esa gente de Europa del Este, incluyendo los rusos, son los eslavos, ¿ok? Y Ucrania era el centro de la confederación de tribus eslavas. Por ejemplo, en las escuelas a los niños ucranianos se les enseña que Kiev, la capital de Ucrania, es la madre de Rusia. Ustedes ven cómo están tan conectados Ucrania y Rusia. Ok, en el 1917, antes de la Revolución Rusa, la mitad de la parte oriental de Ucrania había sido la parte más occidental de la Rusia de los zares. Antes de la revolución de los bolcheviques, cuando estaba el zar de Rusia, la parte oriental de Ucrania pertenecía a Rusia. En el 1992, la parte oriental de Ucrania se unió a la Unión Soviética y la parte occidental a Polonia. O sea, se dividió en dos. Por tal razón, las provincias de Donetsk y Lugansk se consideran a sí mismos como rusas. Las provincias de Donetsk y Lugansk de Ucrania, ellos se consideran rusos. Ellos no se consideran, ellos no ven esa división. Se ven a sí mismos como ucranianos. Ok, hay una cosa. Dice Matt Werner, quien fuera juez de la Fuerza Aérea estadounidense en la NATO desde el 82 hasta el 87, él dice que en el 2014, con el apoyo de la administración Obama, Estados Unidos incitó al conflicto, organizando y promoviendo un golpe de Estado en Kiev contra Yanukovych, que fue el presidente electo, quien era aliado de los rusos, porque Yanukovych, el presidente electo de Ucrania, entendía que Rusia y Ucrania era prácticamente una. Ok. Ahora, la gente se pregunta, o sea, como a Eduardo dijo, o sea, ¿qué tanto le puede importar a Estados Unidos Ucrania? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, en Crimea, vamos a empezar por Crimea. En Crimea, en el sur de Crimea, en la provincia de Sebastopol, se encuentra una base naval rusa. Moscú paga una tasa anual a Kiev por permitirle su permanencia. Entonces, al anexar a Crimea, ya Moscú no tendría que hacerlo y Ucrania quedaría, según los analistas, en una situación muy vulnerable ante Rusia. O sea, si ya Crimea pertenece a Rusia, Rusia no tiene que pagar por tener una base naval ahí. Entonces, Ucrania quedaría muy vulnerable. Ahora bien, Rusia, punto 2, Rusia ha construido un enorme gasoducto por donde pasa el gas que llega a Europa, entre su territorio y Alemania. El gasoducto, el nombre se llama Nord Stream 2. El proyecto actualmente está bloqueado por Alemania y la Unión Europea. Ok, el gas ruso que llega a Europa se hace a través de Ucrania, porque como está bloqueado el paso a través de Alemania lo bloqueó y la Unión Europea, entonces el gas pasa a través de Ucrania. Perdón, Miriam. Perdón. ¿Estás en horario? ¿Quieres hacer una conclusión? Por favor. Bueno, entonces, gracias, sí. Con la apertura del Nord Stream 2, esto privaría a Ucrania de percibir un ingreso de $2.000 millones al año. Lo que estamos hablando es, en conclusión, señores, hay una parte de Ucrania que definitivamente tiene lazos históricos con Rusia. Cuando decimos el pueblo ucraniano, tenemos que saber a qué pueblo, a qué ucraniano nos referimos. Ucraniano polaco, ucraniano cosaco, ¿cuál? Porque es una población muy diversa. Este es un asunto que hay que cogerlo como al paso, ¿no? Eso es todo. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Ok, gracias. Entonces yo voy a terminar unos cuantos datos que yo encontré aquí. Una cosa es, las tribus eslavas
nos vamos a remontar al año, antes del año 988 de la era cristiana, o sea, 1000 años atrás, cuando las tribus eslavas no se habían convertido al cristianismo. El cristianismo le llega a ellos a través del príncipe Volodomir en el 1988, quien se bautiza. Y por consiguiente, si el príncipe se bautiza y recibe el cristianismo, toda la tribu eslava se convierten. Y ellos luego, en el 1054, ellos se adhirieron a la iglesia ortodoxa bizantina. Ustedes saben que la iglesia tuvo un cisma. La iglesia se dividió en dos, en lo que es la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa oriental, que era una sola iglesia. Pero al dividirse, entonces, los rusos, el príncipe Volodymyr se va con el rito bizantino hasta el día de hoy. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa sigue el rito bizantino, el rito griego también.